my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Llévate la TV, llévate el pantalón, todo lo que ve, llévate mi calzona, llévate el auto azul, el traje gris, déjame la guitarra y la armónica de pica, sabe que puede matar. Bueno, nuestro ratito para dar un poco de opinión, para considerar un poco, para decir algunas cosas, para movernos en este editorial que hemos preparado para ustedes. Son varios los temas, vamos a ver cuántos podemos ingresar hoy en esto, pero el título bien podría ser "Falta tanto que no hay más". Digo, para reemplazar el inefable "no hay plata", ¿no? Podríamos decir que no hay plata, podríamos decir que falta un poco más de preocupación en algunos, un poco más de gestión en otros. En algunos casos estas cosas chocan y son similares. Podríamos decir que se ve que el frío a algunos les ha trabado las rodillas, que cuando más tendrían que estar en la calle están más metidos el rato que están en las oficinas. Y eso les cuida la salud, seguramente, pero les impide ver qué es lo que está pasando en la calle. Hace unos días atrás te contábamos lo que estaba pasando a partir del plan Mesa que levantó la provincia de Buenos Aires. Y como creíamos, habíamos hablado también con Mariela Fontela, del área de acción social de la Municipalidad de Punta Indio, de cómo creíamos que iba a impactar. Recuerdo que no habíamos podido hablar con el presidente del Consejo Escolar, eso lo recuerdo también. Había quedado pendiente, en el medio de esta gravísima situación social que se vive en todos lados, pero que acá se está viendo ya como si fuera una patada en la canilla, digo. Y para quien no quiera verla es porque no quiere, pero ahí está. Me contaba, también le pregunté a Fontela nuevamente si ya había llegado más mercadería, digo. No porque, digo, la solución de mercadería que se entregue le vaya a solucionar la vida a la gente, digo, porque por lo menos le ayuda en días de frío a comer un plato de algo caliente. Bueno, me contó que del Ministerio de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires le había llegado el doble de mercadería de lo que le llegaba habitualmente. Eso sí, habían duplicado. El tema era cómo iban ahora a poder distribuir eso, porque también, esto lo digo yo, digo, hay gente que colaboraba y que le colaboraba esa caja con mercadería y que por ahí no sé si va a ir a Acción Social a pedir que le den mercadería. Digo, mucha de esa gente es laburante y no es fácil para un laburante que le está pasando mal ir a pedir mercadería. Habrá que ver cómo implementan esto, digo. Hace un rato también, al principio del programa, cuando hablaba de estos denominados puntos limpios, que están todos rotos, ya todos desarmados. ¿A quién se le ocurre hacerlos de madera, no? Como los baños de Punta del Indio, digo, al lado del río, ¿no? Baños de madera. Pero andás a ver. Como son lugares de provisión de gente que va a buscar una latita de cerveza, algo que alguien tiró para juntar, para comprar una lata de tomate, un paquete de fideo, algo que puedan comprar. La changa también se cayó, así que no hay muchas posibilidades.
el sensible gobierno nacional sigue quitando los subsidios a el gas y la luz, así que la garrafa va a seguir valiendo más cara, el que tiene gas natural lo va a pagar mucho más caro, y el que tenga que juntar la plata para que no le corten la luz o la electricidad o la energía, se va a tener que esforzar mucho más. En esas cosas, ya lo dijeron, no pueden contar con el municipio, porque el municipio no puede ayudarlos. Para estas cosas no tienen plata. Hoy hablaba con la subsecretaria responsable del área de salud, la doctora Basso, y le preguntaba por el tema medicamentos. Vamos a hacer un informe un poco más detallado. Y cómo y de qué manera, digo, la quita del plan remediar va a empezar a influir en la medicación que pueden entregar del Estado municipal, ¿no? Si bien la provincia, siempre la provincia en Punta Indio, empezó a mandar medicamentos de las fábricas de medicamentos de la provincia de Buenos Aires, como para compensar un poco lo que falta. Pero tienen que limitarse estrictamente a la gente que no tiene obra social. Suena razonable hasta ahí, pero el problema es que, dado los precios de los medicamentos y los descuentos que hacen las obras sociales, también al que tiene un trabajo se le complica. Pongo el ejemplo de los trabajadores municipales porque es donde yo trabajo. Personas que cobran 300, 350 mil pesos tienen que ir a comprar medicación. Imagínate cómo va. Hablo de los empleados, no hablo de los funcionarios ni de planta jerárquica, porque esa es otra historia. Todos estos no tienen problema. Hablo del laburante. En el contexto de no hay plata, a diferencia de otros meses, ya el mes pasado y este mes ha subido. Contrariamente a lo que dicen algunos funcionarios, la coparticipación. Punta Indio recibió casi 100 millones más de coparticipación. También que es para un dinero para algunos planes de educación que bajaron dentro de la coparticipación. Pero Punta Indio recibió 100 millones más. Que es una moneda, digo, ¿eh? El tema es para qué se usa. Lo que sí bajó es la recaudación. La recaudación bajó y va a seguir bajando. No solo por la situación del país, sino por la falta de servicios. La gente ya habla de que no tiene ganas de pagar más los servicios, ni quiere pagar los servicios, porque son servicios que no se prestan. Es muy común ver en cualquier cuadra una o dos luces apagadas. Cuando hacen el reclamo, ya directamente le dice que no tienen lámparas. Y como contaba la semana pasada, vecinos que se juntan para comprarse las lámparas para que la cambien. Bueno, la respuesta es no. Sabés que no tenemos el hidro de elevador. La municipalidad tenía uno que se rompió y ahí quedó archivado. Contrataron otro. Al señor que se lo contrataron le debían un montón de dinero del hidroelevador, de materiales y de obras. Entonces se lo llevó. Y ahora, una vez que ya no tienen hidroelevador, dicen que lo van a arreglar al de la municipalidad. Bueno, algún día, quizás ya esté en estos días, lo veremos funcionando. Arrancó también, hablando de recaudación, digo, la temporada de pesca. ¿Recuerdan el baile que se armó cuando vino la primera temporada de pesca, no? Habían hablado de 5 o 6 amarraderos, se creó una ordenanza y hay que cobrarles un dinero. Pero esos amarraderos tienen que habilitarse. Alguno no está más, pero el resto sí está. Hasta donde sé, prácticamente no hay habilitados.
y por lo tanto tampoco le están cobrando. Habrá más chicos, habrá más grandes, pero esta cuestión que puede servir para recaudar tampoco se utiliza. Así podemos contar con un montón más de recursos que no se aplican en lo que tiene que ver con la recaudación. Estos deben estar esperando ganarse 15 y 6, digo, a veces uno piensa, porque a veces no es mucho lo que ingresa. Por ejemplo, hablemos de lo que fue la recaudación en los estacionamientos de Punta Indio, pero no la cobraban, o cobraban un día sí y un día no, en los micro que había que cobrar no le cobraban, para todo había un problema. Entonces, si tenés que recaudar y no te pones las pilas para recaudar, no sé qué esperarás. Por lo pronto, la recaudación en la tasa urbana bajó a un 35%. Estamos casi te diría, bastante cercanos al histórico de baja de recaudación. Dicen que te van a mandar un mensaje de WhatsApp ahora que tienen los teléfonos, los WhatsApp, que habrán comprado en algún paquete, digo yo, para decirte que debes. En el ámbito rural también volvió a bajar la recaudación y estamos hablando de un 51%. También ha bajado casi a los históricos, que creo que fue de 46%. La lógica es la misma, digo. Al final, reuniones con los productores, al final modificaron las ordenanzas y al final empezó a llover. Aprovechamos. Dicen que no hay canteras para recuperar conchilla, así que ahí vamos. Hablando de plata, la semana pasada yo les contaba que entre las cosas que uno ve es que están llegando, utilicé un término jurídico para referirme al tema, que era que estaban entrando en la municipalidad una caterva de juicios. Bueno, un par de abogados se reían con mi término, quería decir que estaban entrando muchísimo, por distintos motivos. No tenía tiempo en ese momento para desarrollar algunos, pero hay algunos que para mí tienen muchísima gravedad y espero que alguien se haga responsable. Desde Nación están reclamando, en principio por 3 proyectos distintos, algunos ya está judicializado, y la llegada en el año 2023, previo a las elecciones, de un dinero que ingresó en la municipalidad de Punta Indio. El que está judicializado es de 35 millones, donde Nación está preguntando qué pasó con esos 35 millones y qué pasó con ese proyecto. El proyecto era reparar la calle Circunvalación 14. Recuerdan que también se firmó un convenio. Bueno, la calle Circunvalación 14 no se firmó, no se reparó, el proyecto no prosperó y la plata no está más. Insisto, esto está judicializado. Habrá que ver cómo la municipalidad puede explicar qué pasó con ese dinero y de dónde lo va a sacar para devolverlo, porque eso le están pidiendo. Algo similar pasó con 2 playones donde se depositaron también en concepto de adelanto
34 millones, los playones no están, los 34 millones tampoco. Y lo que pasó también con el banco de herramientas, donde había varios millones también ahí, y las herramientas no están. Cuando vos preguntás, ahora vamos a hablar un poco de la cuestión de la información en el municipio de Punta Indio, lo que hacen es poner cual rehenes, cual escuderos a los empleados municipales. No era para pagar, todo va para pagar sueldos. Esa es la excusa de siempre, ¿no? Claro, hay que acordarle que recibe esta información que esos mismos funcionarios, porque a veces parece que los empleados municipales son una cosa y los funcionarios políticos que cobran realmente millones no se encuentran en esa lista de pagar sueldos. Esto pasó en el 2023, había 2 secretarios de gobierno. El intendente era todavía David Angueira, en su función de interino de Zurieta. Y yo creo que van a tener que explicar esto, explicar a la justicia, pero también sería interesante que nos expliquen a nosotros. El ejercicio, si no está, lo van a acomodar. ¿Qué es lo que pasó con este dinero? Acá no le van a echar la culpa a Milei. Hablaba hace un rato también de lo que pasó con los puntos verdes, con el basurero, etcétera, etcétera, etcétera. Hay algo que no me quiero dejar de mencionar, digo, porque estaba hablando con gente de la localidad de Punta del Indio estos días y digo, están muy preocupados allá también por la falta de servicios. Yo les comenté medio por arriba que había habido también a partir de un accidente de un muchacho joven que falleció en un accidente de moto que se llevó puesto un caballo, o el caballo se lo llevó puesto a él. Un gran disconformismo del pueblo que llegaron inclusive a pedirle la renuncia de la delegada Barbé, sobrina del secretario de gobierno. A raíz de esto, bueno, alguna calle arreglaron. Y en estos días ocurrió, lo vimos en redes sociales, algo que también tiene que ver con los servicios. Parece que hay cosas que no las ven. Y por lo que dicen, fue el fallecimiento de un vecino porque la ambulancia no pudo llegar en el momento adecuado. Parece ser que esa calle ya había sido, o que en esa calle había sido solicitado ya su reparación, su apertura de calle, y hasta uno de los vecinos que vive en esa calle, que no son muchos, son uno o dos, había judicializado también el tema, y según cuenta este vecino, la justicia le había dicho al municipio que tenían que mejorarla, arreglarla. Y que bueno, según este vecino, lo único que hizo la municipalidad de Punta Indio fue apelar. Bueno, por lo que dicen, la ambulancia no pudo llegar. Y ante la falta de asistencia, habría fallecido este otro vecino. Punto claro también, una vez más, que tiene que ver con que cuando vos no brindás los servicios también hay consecuencias. Habrá que ver quién se hace cargo de esto ahora, ¿no? Habrá que ver quién se hace cargo de un montón de cosas también. Porque hay un montón de cosas que no están andando bien. El otro día los radicales sacaron un comunicado quejándose porque no se resolvía la cuestión de seguridad. Bueno, la cuestión de seguridad no se resolvió y yo dudo que se resuelva. Cuando tu única idea es poner un operativo frente al Club Verónica para ver si enganchás alguna moto
y lo haces sistemáticamente una semana, otra semana, otra semana, otra semana, no pasa más nadie por ahí. Encima aprovechamos que está oscuro, así que las luces se ven bien. Eventualmente han secuestrado alguna moto en el momento en el cual quien anda con esas motos ya sabe que por ahí no tiene que pasar. No sé si este lunes, pero los lunes anteriores trasladaban ese operativo a la esquina de 28 y 31, allá donde está el estacionamiento que va a la técnica, al chino. Que de hecho, sea de paso, muchachos, ese estacionamiento está muy utilizado. Es muy complicado pasar una maquinita ahí arriba, tapar un poco los pozos, para que cuando llueve la gente no ande por el agua y esa luz que tienen arriba, que tienen los cables cortados y colgando. No se podrá poner, no se puede mejorar ni siquiera esa esquina. Es un estacionamiento que es usado por todos los comercios que hay ahí. Tenés los chinos que tienen mucha actividad. Tenés la escuela, el Instituto 90 ahí. Pero parece que ni siquiera eso se puede hacer. Mirá que hace tiempo que está eso ahí, ¿eh? Cuando llueve, y tratá de dejar el auto en otro lado, porque tampoco pueden hacer una pasadita ni con la máquina, ni acomodarlo, ni... Bueno, ahora no van a poder arreglar la luz justo ahora porque no tienen el hidro, pero bueno. Hace un rato, cuando arrancamos el programa, hablamos con la concejala de Fuerza Patria en Magdalena, que además es presidente del Partido Peronista, integrante de la Cámpora, Mirna Gurina. Y yo la llamé, me comuniqué con ella, porque me habían contado, me habían pasado un proyecto de ordenanza que era para ver si se podía solucionar un poco o facilitar la cuestión de alquileres. Digo, yo insisto, es un tema que quienes escuchan el programa saben que es un tema que vengo insistiendo que debe solucionarse. E insisto, no planteé nunca ni voy a plantear que el Estado le quite la casa al vecino que no la usa. Y tiene que ver con eso, con las casas que están ociosas en la localidad. Han superado las 70. Según me contaban algunos agentes inmobiliarios locales. Este proyecto que están presentando en Magdalena, con similares contenidos, yo se los he contado, lo he planteado como una propuesta acá en el programa, y se lo di también a alguien que era en ese momento secretario de gobierno, y se lo di también a dos concejales que hoy ya no son concejales, serían dos ex concejales, que se fueron ahora del Consejo Deliberante. Se ve que ninguno pudo hacer nada. Se ve que el tema alquiler es un tema que, como la mayoría de los concejales tiene vivienda propia y la mayoría tiene 2 o más ingresos, no tienen mucho ese problema. Ojalá alguno de estos concejales, digo, hay 5 concejales del mismo espacio, por lo menos general, de Gurina. También hay una concejal de la Cámpora. Había un ex concejal que era presidente del Consejo Deliberante de la Cámpora también. Puedo mandar un mensajito y pedirle que le pase el proyecto, a ver si se puede hacer algo acá. También lo puede hacer alguien de la oposición, no hay problema. También algo que pueden hacer es intentar hablar con la gente de las inmobiliarias. Mirá vos, contó la concejala magdalenense que habían dado intervención. ¿Vos escuchaste alguna vez que en algún proyecto los integrantes del Consejo Deliberante hayan dado participación a distintos sectores? Mirá vos, nosotros que acá todo el tiempo estamos hablando de la necesidad de participar, ¿eh? Porque es una herramienta fundamental, pero además porque es uno de los principios de la creación de este distrito. Tanta charla que se hace sobre autonomía, habría que juntarlos a los concejales y pedirle a alguno de esos viejos autonomistas que vayan y den una charlita de cómo se creó el distrito. Hayan sido del palo o no del palo, no importa. Bueno,
pudieron hablar también con los agentes inmobiliarios y preguntarles su opinión. Y yo de esas 70 no me imagino que alquilen 70 casas, pero a lo mejor pueden alquilar 5, 6, 7 y van a ser 5, 6, 7 familias que aún teniendo los ingresos y aún teniendo los recibos de sueldos y las garantías, no consiguen casa para alquilar. Creo que también algunos han hecho todo un culto por conveniencias económicas de no, mejor no alquiles, vamos a ver si la vendemos. Y mientras esa vivienda ociosa queda ahí pagando impuestos o generando deuda, eso que digo yo, que debería puntualizarse, digo, un plan de premios y castigos. Si vos hoy tenés un terreno baldío en el radio urbano, tenés que pagar más por metro de frente. Bueno, puede ser un incentivo, ese sería un castigo. No queremos generar castigos, bueno, planteemos condonaciones de deuda según los meses de alquiler que se den. Si está al día, planteémosle beneficios inmobiliarios. Si a este 35% que está de cobrabilidad en la tasa, muchacho, tampoco se enloquezca sin 7 casas más, no le tenés que cobrar el impuesto, porque este número es lo más parecido a una catástrofe, el 35% en la recaudación. Y digo, sin política, por lo menos que se vea aparentemente de recaudación, que es otro de los temas que complica. Pero digo, quedándonos en el proyecto de alquileres, hay una opción acá. Como siempre les digo yo, en la última sesión del Consejo Deliberante solo se trataron temas sobre tabla, o sea que en comisión no trabajaron, por lo menos los temas de la sesión, y solo se presentaron proyectos de pedidos de informe y de resolución. Ni un solo proyecto que le cambie la vida a la gente. Están en otra. Punta Indio está tan bien que los concejales se pueden dedicar a otra cosa. Hablando de informes, pedido de informe, información que no se consigue. Es todo como por abajo, ¿viste? Nadie sabe nada de lo que pasa. Hasta que pasan cosas como esto de La Plata, que algunos decían, mirá que acá también se puede analizar una cuestión que tenga que ver con el desvío de fondos, que claramente lo debe haber habido. No me imagino que alguno se lo haya llevado a la casa, quiero creer. Quedándome con el tema de la información, que no es un tema menor, yo creo que es importante, y sobre todo en los municipios donde uno tiene mayor acceso, digo, ¿no? Hablo del acceso a la información real, el acceso a la información en papeles, en números, no en dichos. Como dijo la concejala Franzoni el otro día, yo neta la acompaño, en otro montón de cosas no, pero digo, si no está escrito, no está. Y hay un problema en el acceso a la información en el distrito de Punta Indio, lo tienen los concejales. Yo como periodista hoy lo estoy teniendo. Tengo un pedido de informes que supongo se va a terminar resolviendo en el contencioso administrativo, porque esa información nosotros la vamos a dar. Los vecinos merecemos conocer esta información. Debo decir que algún otro pedido de informe me han contestado, pero este, que es fundamental para cerrar un informe, no lo están haciendo. Ya se los voy a contar cuando llegue el momento. Pero el resto es todo sin papeles, todo medio ahí como guardado. Y hay información que le tienen que brindar a la gente, les guste o no les guste. No es casualidad que Punta Indio esté en el listado de los 3 últimos lugares de los 135 municipios en el índice de transparencia que genera la provincia de Buenos Aires.
Esto no es un invento del Regional Costero, aunque parecería, ni es un invento de los radicales o del PRO. Esto viene de la provincia de Buenos Aires. Y Punta Indio está entre los lugares donde menos acceso a la información tienen los vecinos. Ahora han hecho una página de internet, bueno, se ve que, lo digo en serio, ¿no? Es algo muy complicado, porque la mayor parte de las pestañas están en armado, ¿no? No llegaba la información y nunca se terminan de completar. Contaba yo la otra vez que, por ejemplo, las declaraciones juradas que había en la página de internet subida, ya las sacaron a todas. Salvo que la hayan subido en el día de hoy, hasta ayer, vos no podías conocer las declaraciones juradas. Yo creo que hay funcionarios que van a tener que explicar, más tarde o más temprano. Insisto, no estoy hablando de un delito, pero cómo han logrado acceder a multiviviendas, a algunos vehículos, algunas inversiones. En este momento, el Consejo Deliberante está tratando la rendición de cuentas del año 2025, del año que pasó. Recuerden que la del 2024, si bien se leyó, no se trató porque los concejales de la oposición se levantaron y no hicieron su trabajo y no controlaron. Permitieron que el oficialismo votara levantando la mano, como vota siempre. Esperemos que ahora sí puedan hacer una revisión de cuentas realmente concienzuda y, como decía, también dar a conocer lo que puedan llegar a acceder. Yo digo de la oposición, pero también hay una pregunta bastante interesante para hacerse, que tiene que ver con los concejales del oficialismo. ¿Y cuál es el rol de esos concejales? En la práctica es levantar la mano a todo lo que le diga el Poder Ejecutivo que tienen que levantar la mano. Vos fíjate que casi no hay proyectos presentados por los concejales, sino que es acompañar, levantar la mano, defender las posiciones del Poder Ejecutivo. Ahora, hay otra pregunta para hacerse acá. ¿Para qué están los concejales? ¿Están para que respondan a la comunidad que los eligió? ¿O están para responder al dedo que en el living de una casa los puso en la lista? ¿A quién representan? ¿A ese señor o a la comunidad que los votó? Si alguien tiene opinión formada, cuéntemela. En la práctica responden al que los puso con el dedo, no a la comunidad que los votó. Porque si respondieran a la comunidad que los votó, deberían ser críticos de algunas situaciones y tranquilamente podían revisar la rendición de cuentas y decir, che, esto a mí me parece no me gusta, o que no está bien. Bueno, eso no va a pasar. ¿Ok? Se va a aprobar con el voto doble de Perlini. En la práctica, parte de el Poder Ejecutivo, ¿no? Empleado de vialidad, pero es básicamente parte del Poder Ejecutivo y es quien, iba a decir articula, no sé si articula, lleva lo que hay que votar en el Consejo Deliberante. Estas preguntas que yo hago, a mí me parece que son crudamente oportunas, particularmente oportunas, sobre todo en la situación en la que se encuentra el distrito, porque si esto estuviera todo bien, o más o menos bien, pero creo que coincidiremos todos, más allá de lo que publique la prensa oficial, o pueda decir algún funcionario, o le puedan preguntar a algún funcionario, todos entendemos, ¿no? La situación en la que está el distrito. No pretendo que todos me acompañen en esto de decir que no estamos solamente de esta manera por
la gestión económica del gobierno de Milei. Yo creo que estamos como estamos por otro montón de cosas que he ido contando acá y que voy contando acá. Lo que sí creo es que se van a tener que poner a trabajar en serio. Porque cada día que pase en este 2026 la cuestión se va a agravar. Volviendo a la falta de transparencia e información pública, hay que mencionar y recordar que es un derecho que tenemos todos y que está amparado en una ley nacional de acceso a la información pública, la 21.275, una ley provincial, la 12.475, y por si fuera poco, la ordenanza municipal 953 del año 2012, del 2012. Si nosotros no exigimos esto, buscamos la manera, digo, porque también es cierto que los representantes, bien, gracias, digo, ¿no? Porque digo, el representante político, vuelvo a decirlo de la oposición, me gustaría decir los 10 concejales, pero los concejales del oficialismo no piden explicaciones. De hecho, si la ven, pregúntenle bien a la concejal Colabianchi por qué pidió licencia, ¿no? Pero digo, tienen esa obligación también de buscar la manera política para llegar a eso. Digo, están estancados en un consejo deliberante, de un lado que sí, del otro lado que no, de un lado que no y del otro lado que sí, y a nosotros como vecinos no nos estarían sirviendo. 10 concejales que cobran sueldos que van entre el 1.000.000 y el 1.500.000 de pesos. Alguno me va a decir, no, mirá que yo cobro la dieta, bueno, si no cobraba 1.000.000, cobrará 600. Pero ninguno está gratis ahí, ¿eh? Y funcionarios públicos que van, insisto, en números millonarios, y una clase política local que no está pensando en meter la mano en el bolsillo. Insisto, una decisión que al intendente le vendría muy bien y le generaría algunos fondos, que es lo que yo vengo diciendo hace un tiempo. Creo que hay muchos vecinos que lo comparten. Ante semejante crisis, poner su granito de arena y bajarse los importantes sueldos que están cobrando. Bueno, ha llegado la hora, así que les dejé algunos interrogantes, les conté un montón de cosas, ya saben que ha subido un poco la coparticipación, que bajó a niveles casi históricos y no tiene pinta de que se revierta la recaudación, tanto en el área rural como en el área metropolitana. La situación del transporte en Pipinas, digo, para todos los que me han preguntado hoy y estos días, digo, todavía no se ha solucionado. Barbé dijo que quieren comprar un micro. Bueno, vamos a ver si ese micro lo compran, ¿no? Por lo pronto no. Y la cuestión de servicios, con esto termino, digo, ya en serio, no hace falta mencionarla más. Porque acá los servicios se prestan a la vuelta de la plaza, la calle 29, la calle 30, un poquito de la 32, la circunvalación tercera para que no se enojen los vecinos. Y el resto quedamos, los vecinos pagando lo mismo que el resto, literalmente a la buena de Dios, tratando de que no llueva más de 30 milímetros porque se inundan las calles. Si te llueve la hora de la escuela, bueno, que el pibe se quede en la casa porque no lo podés llevar. Si tenés que hacer un mandado, y bueno, espera a que pase, amigo, porque no. Y ni hablar lo que está pasando a la gente de las zonas rurales. Insisto, hay cosas que tienen que ver con
con lo económico y otras tienen que ver con decisiones políticas que ya hace un tiempo que están pasando, y si el intendente la sigue avalando, claramente son también decisiones que avala el intendente. Esto que digo yo, ¿no? Que del otro lado de la 22, del otro lado de la vía, somos una categoría de vecinos y de este lado somos otra. Bueno, el intendente vive del otro lado de la vía, cruza todo el tiempo por esas calles, así que bien debe ver lo que está pasando, ¿no? Podrían decirle un poquito para ustedes y un poquito para los otros, pero se ve que los otros, aunque paguemos lo mismo, no somos importantes para esta gestión. Enzo, poneme un tema, vuelvo y me despido. El traje gris, déjame la guitarra y la armónica de mi